¿Qué tal amigos? Yo soy Vania Tais, editora general de Voto Católico, y esta vez tengo el placer de presentarles a Lupe Datayán. Ella es una activista que todos conocen, pro vida, pro familia, en contra de la eutanasia, destructora de feministas. Es un espectro de la mente. Pero muy pocas personas tienen el privilegio de conocer su historia y su testimonio. Y como es algo inusual, ha decidido compartirlo muy amablemente con Voto Católico y creo que va a enriquecer muchísimo la vida de todos aquellos que lo lleguen a escuchar. Pero primero, Lupe, por favor, recuérdanos cómo empezaste en este camino, cómo empezaste todo esto y cómo empezó el activismo. Bueno, cuando yo empecé tenía 19 años, fue en el 2018 y fue producto del debate de legalización del aborto en Argentina. Cuando esto se empieza a charlar por todas partes, ¿no? Y se empieza a salir en medios y demás. Yo estaba estudiando medicina, yo era una persona muy apolítica, de hecho, cuando empezó todo esto. Venía de estar, era mi tercer año estudiando en la facultad, focalizada en eso, nunca le había prestado atención al tema de la política en general. Y cuando esto surge, me acuerdo que al principio dije no me voy a meter, porque pensaba que iba a pasar. O sea, que este iba a ser otro tema de esos que se tocan y que no hace falta ni involucrarse porque al pedo te vas a incomodar y al final no se va a tratar. Pero empezaron a pasar las semanas y me di cuenta de que efectivamente sí se iba a tratar. Entonces, cuando esto empezó a pasar, a mí me pasó que tenía un imperativo personal, ¿no? Bueno, a mí no me lo impuso nadie, de que yo algo tenía que hacer con esto, algo tenía que decir. Porque mi mamá se quedó embarazada a los 15 años de mi hermano mayor. Y mi mamá venía de una realidad completamente distinta a la que se pregonaba por todas partes con el discurso verde de la mujer pobre que aborta con una parche de un perejil. Mi mamá era hija de un juez y una madre universitaria que se había quedado embarazada a los 15 años de un novio ocasional y que para sus padres pesaba muchísimo más el mantener una imagen hipócrita, ¿no? de una familia perfecta, que su hija se quedara embarazada a los 15 años y fuera madre soltera en un contexto social muy elevado, digamos, con muchísimo roce y demás. Entonces, en ese contexto, mi mamá cuando se queda embarazada, mis abuelos tratan de obligarla a abortar, como habían hecho con todas mis tías, como había abortado muchísimas veces mi abuela por propia voluntad, em, pensando que era como la mejor solución y demás. Y mi mamá es la primera en su familia en decir que no va a abortar y que va a tener ese hijo, y eso le granjeó que la echaran de la casa, que tuviera que salir a valerse por sí misma, a buscar trabajo y demás. Una persona que, digamos, tenía, no sé, alguien que limpiaba en su casa, mi mamá no sabía ni siquiera limpiar una casa. Entonces, esa realidad familiar, que es ese no aborto, el que funda mi familia, es algo que en mi casa estuvo siempre muy presente. Entonces, vos imagínate que cuando en el 2018 vienen a plantear que la mujer que aborta, no sé qué era, yo conozco perfectamente las realidades de esas otras mujeres que abortan, clase media alta, porque, porque los padres prefieren mantener una fachada hipócrita de que todo está bien antes que tener una adolescente embarazada siendo madre soltera. Y sé que son muchas esas mujeres las que terminan yendo al aborto. Entonces, cuando yo veo eso, digo, me puedo mantener callada, muy difícil porque además tendría que ir como contra mi genio y es algo complicado, pero, pero en algún punto sentí que no podía, porque decía, yo tengo 19 y mi mamá con 15 se estaba haciendo cargo de mi hermano mayor. Y me empezó a picar. Así que a partir de eso fue que me metí en una ONG que se llama Frente Joven, allá en Argentina, está en varios lugares, en un voluntariado de sábados de acompañamiento a la mujer embarazada con situación de vulnerabilidad. Y, y nada, de ahí vienes, digamos, después vienen los debates, ¿no? Después vienen los libros, después viene el congreso, después viene todo lo que ya conocemos, pero arranca en ese punto. ¿Cómo llegaste a ese punto de tu vida en el que decidiste declararte atea, donde dijiste, no, Dios no existe? Sí, mis papás los dos son católicos, son dos personas súper creyentes. Lo que pasa es que ellos vivieron siempre su fe de una forma muy privada. O sea, digamos, es el típico católico cultural, ¿no? De a mis hermanos mayores, apenas nacieron, los bautizaron, qué sé yo, bla, bla. Pero
Después, por ejemplo, nosotros somos 6 hermanos, a los últimos 4 no nos bautizaron porque quedaba lejos. Dice, como si cuando vos no aprendiste por qué es la importancia de la práctica religiosa o no te lo enseñaron en tu casa, es lógico que pienses que hay algunas cosas que son como parte del folclore y que no suman ni restan. Mis viejos, la verdad es que era un poco ese el vínculo que tenían con la Iglesia Católica, los dos realmente personas súper creyentes, eso hizo que yo también desde muy chica respetara mucho a la gente que cree, pero yo no estaba peleada con Dios, yo no tenía un problema con gente que cree, ¿no? Em, Conocí a mis papás, de hecho, las pocas veces que trataron de transmitirnos el cómo ellos veían a Dios, yo no lo entendía. Y de hecho, a los 13 años, cuando me cuestiono, bueno, ¿qué creo yo sobre Dios? ¿No? Una Guadalupe que no estaba bautizada, una Guadalupe que no tenía ningún tipo de práctica religiosa en la casa, una Guadalupe que solamente sabía que su mamá y su papá le decían, no, bueno, para mí Dios, yo siempre supe que Dios existía, por esto, aquello, lo de más allá, Dios siempre estuvo para mí en esto, aquello, lo de más allá, que me transmitieron en mi casa siempre los valores cristianos, independientemente de la religión. O sea, a mí siempre se me dijo que no le tenía que hacer a los demás lo que no me gustaba que me hicieran, ¿no? Que tenía que buscar el bien. Entonces, a los 13 años, cuando de pronto me empiezo a cuestionar si Dios existe o no existe, digo, bueno, como mis papás esa certeza de que Dios existe, ese sentido sobrenatural, yo no lo tengo. Para mí, digo, yo no siento que Dios exista. O sea, no siento que haya algo más grande, no sé qué. Em, entonces vamos a analizarlo por la razón. ¿Creo que Dios existe o no creo que Dios existe? Y en ese momento me acuerdo de que me cuestiono sobre la existencia del mal, ¿no? Me acuerdo que eso fue muy, muy patente. Estaba en mi habitación y dije, si Dios es... Esto como con pinzas, ¿no? Porque muchas veces me pasa que lo hablo y la gente nunca, por eso también nunca suelo dar mi testimonio, ¿no? Pero la gente a veces no respeta un poco las dudas que son tremendamente legítimas, ¿no? O sea, porque en definitiva creer es un acto de fe, más allá de que uno pueda hacer un gran camino por la razón. Pero muchas veces te dan respuestas como si todos los misterios de Dios se respondieran a partir de algo que es... Dios es una cosa tan maravillosa que un solo aspecto de él se puede mirar desde 30 ángulos distintos. Y si vos no tenés la respuesta que da justo en el ángulo, no crees, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta eso, ¿no? A mí me pasaba que yo decía, si Dios es el bien, ¿no? Y es todopoderoso, y es amor, ¿por qué permite que exista el mal? Y la gente siempre me respondía, cuando yo cuestionaba esto, bueno, no, es consecuencia de la libertad. Y para mí eso no era suficiente, porque yo decía, si Dios es todopoderoso y es el bien, la libertad es una limitación para vos y para mí. Tiene que poder existir un universo, una realidad que Dios tiene que poder crear porque es todopoderoso, donde vos puedas ser libre y no tengas la posibilidad de hacer el mal. Raro. Pero, digamos, en mi cabeza eso no hallaba respuesta. Entonces cuando dije, bueno, 1, 2, 3, se suma todo esto, bueno, no me convence que Dios exista en este sentido, entonces Dios no existe. Y la verdad que desde los 13 años que me planteé ese interrogante así de claro, hasta los 22, que fue cuando llegó mi conversión, cada vez que yo preguntaba, la gente me daba la respuesta de, no, bueno, es porque Dios te hizo libre. Y yo decía, sí, tipo, me encanta, pero a mí no me estás respondiendo a nada. Y no me sabían dar otra respuesta. Y también, bueno, se conjugaban que creo que son preguntas a veces muy complejas que requieren de un nivel de formación muy grande, pero además de eso, que, bueno, que es esta necesidad, ¿no? de tener justo la respuesta clara. Y te diría como autocrítica, siendo católica, que no estamos muy formados en general, ¿no? Y solemos plantear respuestas muy simplistas a hechos muy complejos. Entonces, bueno, nada, yo cada vez que se daba la oportunidad o que alguien me preguntaba o qué sé yo, la respuesta era la misma. Tengo que ser honesta y es que los primeros años de mi adolescencia en general no me hicieron esa pregunta. Tal vez un poco en mi familia, en algún punto aprendieron a aceptar que esto era de esta manera. A mis padres pobres les pesaba un montón. Pero en algún punto decís, bueno, listo, o sea, que sea lo que tenga que ser, ¿no? Pero cuando empecé a relacionarme con el mundo pro vida, cuando se enteraban que yo era atea, siempre aparecía la pregunta y siempre también aparecía él la respuesta. Entonces yo, sí, pero no me responde. Y él, ay, no, bueno, y ahí, digamos, incluso me empezó a generar un resentimiento, diría tal vez, ¿no? De
que aprendía que de pronto había un punto en el cual uno se callaba y no contaba más para no entrar en tantos detalles, porque la respuesta venía con una cierta soberbia, con una cierta intolerancia religiosa, con una suerte de, bueno, vos porque no entendés. Y después cuando me convertí entendí, ¿no? Que no era que yo no entendía, es que me estaban dando la respuesta equivocada. ¿En qué momento decidiste salir de únicamente el tema provida y ya irte al hablar de eutanasia, a hablar de pornografía posteriormente? ¿Cómo das ese salto? Bueno, yo empiezo con todo el tema Provida, las cosas van creciendo. Yo en ese momento estaba estudiando periodismo, no, de medicina, 2018, me cambio a periodismo, 2019, y cuando estaba en la mitad de la carrera, porque era una tecnicatura de 2 años, me ofrecen una beca para estudiar en la Universidad Austral en el 2020. 2020 es un año caótico porque aparece la cuarentena, porque yo estaba estudiando otra carrera, porque la cuarentena en la Argentina fue la más estricta de todo el mundo, duró casi 2 años, con lo cual eso fue, primero, muchos problemas, mucha soledad, por más que, bueno, en mi casa afortunadamente yo estaba muy bien acompañada por mi familia, que estábamos como todos en la misma sintonía, ¿no? Pero también mucho pelearse con el mundo y la psicosis que esto generaba, pero además muchísimo tiempo para pensar, ¿no? Entonces, cuando aparece todo este tema, bueno, mejor dicho, en el 2020, ¿no? Yo empiezo a estudiar en la Universidad Austral, em, y me hago muy amiga de un profesor, que es numerario y teólogo bíblico. Y no sé, me hago muy amiga porque me pasaba que yo estaba estudiando con 21, 22 años en la facultad, con pibes de 18, no tenía mucho que ver con mis compañeros de la facultad, y de pronto pegaba más onda con profesores que tenían 30, 35 años, pues muchos profesores jóvenes, que además compartían mis ideales y que en algunos casos estaban como muy comprometidos. Entonces, con este puntualmente fue empezar a compartir el tema del aborto y las cuestiones de derecho privado y demás. Se forjó una muy linda amistad que de hecho se mantiene hasta el día de hoy. Y la Austral tiene una modalidad muy interesante en la carrera de Derecho, que es vos cursás 2 meses y después tenés más o menos un mes, o sea, es un cursado intensivo, una serie de materias y después en ese mes tenés que rendir. Y tenés un examen más o menos por semana y si rendiste todo bien, tenés una semana libre al final. Si no, la usarás de recuperatorio. Y se había dado ya casi al final del año, más o menos para octubre, septiembre, que yo había rendido filosofía, que eran las grandes preguntas de la humanidad, que por la justicia, que por no sé qué. Estaba rindiendo Fundamentos del Cristianismo, que es catecismo, que de hecho era una materia que a mí, más allá de que para todo el mundo era descanso, era fácil, para mí era complicada, porque yo nunca había tenido ningún tipo de educación religiosa y entender los dogmas sin la fe es algo que no te entra en la cabeza, sobre todo si sos tremendamente racional, no se entiende. Y privados, ¿no? Entonces todas las preguntas por tipo, todo el estudio de la dignidad humana de la persona y demás. Y cuando termino todo eso, o en las semanas de los finales, le hablo a Franco, que es este profesor, y le digo, che, Franquito, ¿tenés algo para leer de esto? Que era tipo, el por qué Dios existe, y le planteo toda la duda, ¿tenés algo para leer de esto? Y es muy gracioso porque yo en ese momento no sentía que lo estuviera buscando a Dios. A mí hace años que me llamaba la atención lo que la gente podía hacer por fe, ¿no? Y sobre todo en referentes de derechos humanos, yo decía, wow, mira, qué loco que todos los grandes referentes de derechos humanos tengan fe, ¿no? Independientemente de cuál sea, que tengan fe y que hagan cosas por creer en Dios, porque por mí en ese momento perfectamente podía ser una psicosis colectiva, ¿no? Pero mira qué loco que por esta psicosis la gente pueda hacer cosas, tipo, pueda sobreponerse a cosas durísimas, que pueda salir de sí mismo a un punto de cosas que no haría por nadie más, que no haría ni por sí mismo. Entonces, como yo venía tal vez como con ese tema ahí, y de pronto dije, bueno, ¿por qué no leer de esto? ¿No? Tengo una semana ahora de descanso, soy una persona curiosa en general, a mí cualquier cosa yo necesito rápidamente evacuar las dudas, me cuesta mucho convivir con la incertidumbre en la vida personal, en la vida académica, en todo. Y en eso fue de pronto, bueno, como veamos qué onda esto. Le pido y él me busca en un grupo que me adelanto a decir, yo no, ahí sí, no tengo la tesina, no me la pidan, porque no la tengo, no sé ni quién la escribió. No, pues siempre aparece, la gente a veces alguna vez escucha así nombrar eso y, ay, Lupe, ¿de qué lees? Primero que las respuestas no son uniformes, que a mí me haya respondido algo no quiere decir que a vos te vaya a responder algo, pero independientemente, aunque la quisiera pasar, no la tengo.
Bueno, le pido esto a mi profesor y mi profesor va a un grupo de WhatsApp con unos sacerdotes así bien viejitos, de esos que estaban así estudiosos y demás, y uno le pasa una tesina que él había escrito que hablaba exactamente de eso. 30 páginas exclusivamente de eso. Y entonces me la pasa a mí, yo termino de rendir todo, qué sé yo, y en mis días libres, ahí en esa semanita, me pongo a leerla. Cuando me pongo a leerla, me da la respuesta que yo necesitaba, que no era la libertad, que era que Dios es todopoderoso, pero el ser todopoderoso de Dios no debe entenderse como que pueda hacer imposibles, ¿no? Sino que Él puede hacer lo que quiera, pero hay cosas que tienen una contradicción intrínseca tan grandes que Él las va a hacer y no van a perdurar en el tiempo, ¿no? Em, y yo dije, me acuerdo que le hizo y dije, claro, porque Dios es A, ¿no? Y mejor dicho, Dios, que es el bien, es A, y el mal es no A. Es la no, digamos, es la negación de Dios. Em, entonces sería una contradicción lógica que Dios hiciera esto. Con el tiempo después también me di cuenta que de hecho la realidad, que eso ya pasó, ¿no? O sea, Dios hizo el paraíso, donde éramos libres y el mal no existía, ¿no? Y a la larga no perduró. Entonces, nada, me acuerdo que fueron esas semanas de pensar todas esas cosas, no sé qué. Al principio, además, me acuerdo que lo leí, me pareció tremendamente razonable. Y, y nada, llegó un punto en el que dije, bueno, si esto es así, entonces Dios existe, y si Dios existe, yo no puedo vivir como si no existiera. Más o menos eso desde que leí la tesis, a la tesina, hasta que di hasta que terminé de pensar eso, pasó 3 semanas, un mes más o menos. Y que encima además le cuento a mi hermana y hablando con ella, que mi hermana se había convertido un año antes, mi hermana menor, que es además mi mejor amiga, y le digo, bueno, me pasa todo esto y no sé qué hacer porque siento que en esto yo no puedo vivir como si no existiera, tengo que cambiar un montón de cosas en cómo me estaba conduciendo en la vida hasta ahora. Y hoy, ¿qué hago ahora? ¿Qué puedo hacer? Y me dijo, mira, si querés, podrías bautizarte. Y entonces le dije, sí, ¿no? Podría bautizarme. Me dijo, sí. Y bueno, medio como que lo charlamos un tiempo. Un tiempo después, incluso de eso, decidí contárselo a mis papás, porque hasta entonces yo me lo había mantenido completamente guardada. Era muy gracioso, porque yo, por ejemplo, mientras estaba todo este periodo de duda, decir, bueno, Dios existe, ¿no? Y si Dios existe, yo me tengo que acercar. Em, y antes de contarlo, porque decía, si yo le llevo a contar a mis papás y después me arrepiento, pobre, les parto el corazón. Entonces me acuerdo que agarraba, yo tenía un Nuevo Testamento de esos que te reparten los evangélicos por todas partes, que son así bien diminutos. Entonces yo agarraba, ponía un libro y adentro ponía el cosito chiquito, iba leyendo ahí para decir, tipo, bueno, como tengo que saber más o tengo que estar segura, ¿no? Porque además esta sed de conocimiento, decir, tengo que estar segura de la decisión que estoy tomando. Em, Así que bueno, eso es un poco la idea de cómo pasé. Y en ese periodo de más o menos octubre, que ocurre mi conversión, que decido bautizarme, hasta el 21 de diciembre, que finalmente me bautizo, paso a ser parte de la Iglesia Católica, y en el medio tuve un periodo de formación enorme, porque me acuerdo que hablé con mi hermana y yo le dije, bueno, pero nos lo vamos a mantener guardado por ahora, ¿no? O sea, yo no primero lo tengo que procesar yo, porque dejar entrar a Dios en tu vida es un abanico, Dios, se te cambia el mundo. O sea, el que haya pasado de, no te digo pelearse con Dios, porque no es lo mismo, esa gente que siempre creyó de pronto se peleó y no sé qué, pero el que vivió el que Dios no exista, pero que no exista nada, ni el deísmo, ni el agnosticismo, ni el dudar, que Dios no exista, a que de pronto exista, te cambia el mundo completamente. O sea, hay un montón de cosas que cambian en tu vida, desde lo más chiquito hasta lo más grande. Y me acuerdo que como yo todavía no estaba lista y sentía además que yo voy a decir esto y la gente se me va a venir encima y no sé qué, y me daba hasta como pereza. Entonces dije, bueno, yo no voy a negar, tipo, y me acuerdo que en ese momento decidí sacarme la TEA de la biografía de Twitter y hay un montón de gente que me dice, yo me di cuenta cuando vos lo hiciste, que no dijiste nada, pero que sacaste la TEA. Em, pero me acuerdo que empecé a ir, en ese momento además estábamos con cuarentena y hay un sacerdote amigo que cada tanto voy a ver a España, que yo empecé a ir a las misas que él daba. Y que era muy gracioso porque mi hermana le dice a Licha,
el sacerdote, bueno, mi hermana está en un periodo de conversión, no sé qué, quiero que venga a misa, porque quiero que venga a misa conmigo, me pidió venir a misa, pero no lo tiene que saber, tipo, es solamente entre nosotros tres. Entonces, el sacerdote sabía, mi hermana sabía, yo sabía, nos hacía un permiso especial para que pudiéramos ir a misa, porque estábamos con cuarentena, no podía ir cualquiera. Mi hermana había elegido, que dijo, bueno, mi hermana sabe que a mí la música me gusta un montón, entonces habíamos elegido específicamente las misas de los jueves, que era donde ensayaba el coro. Entonces, vos tenías además 15, 20 personas por misa. Nada más. Porque además el sacerdote hacía permisos a todos. Supuestamente éramos ayudantes de streaming. Porque teníamos como, viste, la cantidad de restricciones. El gobierno todavía no había habilitado, por más que un montón de sacerdotes lo hacían en la Argentina, a que se pudieran celebrar las misas. Entonces, bueno, nada, yo empecé a ir a las misas donde practicaba el coro. Y era muy gracioso porque después es la que es mi comunidad, ¿no? Todos me veían ahí como que, viste, como todos calladitos, nadie iba a decir nada, pero todos se dan cuenta de que algo raro estaba pasando. ¿Qué hace esta que es atea viniendo todos los jueves a misa? ¿No? Y después muchas veces incluso empezamos a hacer, que lo propuso también este sacerdote, que la verdad que se lo re agradezco, leccios, ¿no? Y después espacios donde yo pudiera preguntarle, informarme y darme lecturas, digamos, en paralelo a eso, con el sacerdote al que yo le pedí que presidiera la misa de mi bautismo, que es un sacerdote del Opus Dei, que yo conocía de hacía tiempo, de la cuestión pro vida y demás, que lo había conocido por Twitter y que la verdad siempre había tenido como la mejor conmigo y me parecía un tipazo, que fue el que le pedí que, o sea, los dos son los que están en la misa de mi bautismo, pero a él le digo, bueno, mira, está esto, me quiero bautizar, quiero que vos me bautices, y él es el que me ayuda, diciendo, bueno, pues si vamos a empezar a preparar este camino, me consigue, digamos, me hace el contacto con una numeraria que es mi catequista, con la que me formé, que la verdad es que la adoro, una divina. Em, y también era como la formación puntual con él, tipo, bueno, hoy vamos a ver tal cosa, ¿no? Entonces fue como de pronto pasar a tener una formación eh, de la concha de la lora, porque la verdad es que fue buenísima. En 3 meses yo loca pensando como tengo que conocer más a este hombre que me está cambiando la vida, que es Jesús, y teniendo un montón de herramientas, casi tipo una formación personalizada de lo que yo quería, no sé qué. Hasta que me acuerdo que en un momento a principios de diciembre me agarra el sacerdote este que me iba a bautizar, y me dice, el padre José María Klappenbach, y me dice, bueno, ya está, ¿cuándo te vas a bautizar? Y yo, no, pero pará, a mí me falta un montón para saber, yo no estoy lista. No, déjate de joder, esto lo vas a, tipo, lo repones después, vos ya estás para bautizarte. No, no, te juro que no, yo, o sea, me muero de ganas porque yo veo en la misa como la gente se levanta, va a comulgar, o sea, nosotros ya teníamos claro además que iba a ser un 3 en 1, ¿no? Pero yo, o sea, me muero de ganas de participar, pero yo siento que todavía no estoy para. Y me dijo, hay un montón de gente que hace años es parte de la Iglesia Católica y no sabe ni la mitad de lo que vos estás sabiendo. Y yo estoy seguro de que vos te vas a bautizar, vas a comulgar y no vas a dejar de hacerlo. Pero sí me parece que es una como picardía que no lo estés. Bueno, está bien. Bueno, elegimos un día, que fue el 21 de diciembre, y finalmente, bueno, ahí me bauticé. Pero eso es como todo el proceso, que de hecho fue bastante divertido. Una vez que recibes tu bautizo, ¿qué pasó para que igual, a pesar de ya tener una doctrina clara y ser católica, continuaras haciendo contenido entendible para todos, un contenido aconfesional? Primero decir, bueno, Dios existe, yo no puedo vivir como si no existiera. Y el siguiente pensamiento fue, la puta madre, ¿qué hago ahora? O sea, porque yo sé que en el momento en el que salga a decir que soy católica y dejé de decir, se me van a tirar encima. Y me acuerdo que ya, bueno, cuando se lo había contado a mis papás y demás, lo hablé con mi mamá y le dije, tengo un problema porque yo ahora no lo voy a negar a Dios. O sea, pero sí, no puedo, pero ¿cuántos católicos hay que lo hacen, no? Entonces, pero yo sabía que para mí no era una opción, ¿no? Digo, yo esto no lo voy a hacer. O sea, antes me corto la mano entonces de hacerlo porque en ese periodo también me estaba enamorando un montón de Dios. Y incluso yo sabía, antes de que viniera ese amor enorme, es decir, esto está pasando, llegué a un punto de no retorno y dije, yo para atrás ya no puedo volver. Y, y le dije, yo ahora sé que voy a salir a decir que ya no soy atea y pierdo argumentativamente un foco tremendo. En 2020 estábamos de vuelta en debate con aborto, ¿no? Sobre todo en ese fin de año. Y
y no sé qué hacer, o sea, no sé cómo afrontar esto. Y me acuerdo que me dijo, bueno, pensalo bien, porque se te va a ocurrir una idea. O sea, has sabido me dijo, sos muy buena comunicando, vas a saber sobrellevar esta situación y plantearlo de una manera en la cual no te puedan como silenciar ni demeritar, ni desprestigiar todo tu trabajo por esto. Y dije, bueno, está bien. Había empezado con ese sacar el atea de Twitter. Y creo que terminé, no sé, una semana antes de bautizarme, dije algo así como, bueno, quiero avisarles que la semana que viene me bautizo. O sea, imagínate que yo todo ese resto de los meses callada pensando, ¿qué hago? ¿Cómo lo presento? Porque esto es ahora parte de mi realidad y no sé cómo hacer para no terminar viendo el resultado que le pasa a todo el mundo, que es, yo soy católico y automáticamente te dejan fuera de combate. Y ahí surgen varias definiciones. Por un lado, de hecho me acuerdo, creo que es los primeros días de diciembre, a mí me invitan a un debate y es la primera vez que me dicen como en un debate público, bueno, no, porque, ¿y vos qué opinás estábamos hablando sobre el tema del aborto, ¿y qué opinás de Dios o sos católica? Y me hacen la pregunta directamente. Yo estaba además con mi medallita de la Virgen de Guadalupe que me habían regalado, porque creo que me acaba de bautizar hace días nomás, una cosa así. Y le digo, cuando me lo dice, le digo, sí. Y digo, de hecho acá tengo le digo que sí y me agarro así la medallita, creo, y le digo, ¿pero acaso ese es un problema para que yo pueda opinar? Como, o sea, dije, bueno, no me voy a dejar atacar, acá hay que cambiar la estrategia, vamos de frente. Y eso desató toda una discusión muy graciosa sobre, tipo, que además la que tenía enfrente era una mina súper de izquierda, que me empieza a tirar que los curas abusadores y qué sé yo. Vos imagínate, yo recién bautizada, con los dones del Espíritu Santo, anda a pararme, o sea, porque también, o sea, te da el fuego, ¿no? La inteligencia, la creatividad y también te da como la sed de decir, bueno, vamos a la batalla. No sé, me salió bien de casualidad, creo. O bueno, no, por intercesión de. Pero, pero sí, me acuerdo que digo, bueno, tengo que empezar a ver cómo planteo esto. Y una de las cosas que me quedó claro es que yo no me voy a sentir avergonzada de lo que creo. Porque creo que es algo hermoso, porque me costó un montón encontrarlo, porque me hace muy bien, porque es honestamente el combustible que a mí me hace comerme el mundo ahora. Y ojo, yo creo que además el momento en el cual ocurre mi conversión es un momento muy especial porque yo me bautizo el 21 de diciembre y el 30 de diciembre se aprueba el aborto en Argentina. Vos imaginate qué difícil hubiera sido para mí sobrellevar esto sin Dios. O sea, yo creo que no lo hubiera podido sobrellevar realmente. Hay muchos comentarios en redes sociales, sobre todo cuando hablas de ciertos temas muy polémicos y cuando das tus opiniones políticas. Y suele aparecer este comentario de me caías mejor cuando eras atea. Otros dicen que eres una cuca encubierta y no sé qué. Y otros dicen que eres de izquierda, peronista, radical. ¿Cómo te defines tú? ¿Eres de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo? Bueno, sí es cierto que había gente que me decía que les caía mejor. Lo más gracioso es cuando, o sea, que un ateo te lo diga, yo lo entiendo, ¿no? Porque para el ateo es como que te le fuiste del club. Pero me ha pasado que me hayan dicho gente que es, no, yo soy creyente, yo creo, yo soy católico, soy cristiano, pero me caías mejor. O me parecía, una vez una mujer que me dijo, me parecías más creíble cuando eras atea. Cuando en realidad, más allá de que yo desde que me convertí, yo nunca negué a Dios y hay momentos en los que hablo o comparto reflexiones, pero el lineamiento de mis escritos, de mis libros, de mi forma de argumentar, es siempre el mismo. Porque yo argumento para la persona que no cree en Dios también, ¿no? O sea, yo no argumento de tal manera que para que vos puedas entender lo que estoy diciendo, tengas que hacer el acto de fe de creer en Dios. Porque así te limitas muchísimo. Y yo creo que Dios encuentra la forma de llegar. Y yo tal vez lo arrimo un poquito a la verdad, ¿no? Y Él se encargará de que hayan otras personas o Él mismo que lo terminen de acercar, como diría este profesor que me ayuda en el camino de conversión, a arrimar el bochín, ¿no? Entonces me acuerdo que cuando me dijo, ese comentario lo vi varias veces, ¿no? Pero de esta mujer, que además era una mujer que me decía que era católica, que yo le parecía más convincente cuando era como, ¿dónde está tu conversión, no? O sea, ese católica de nombre, porque ¿cómo puede ser que si yo argumento exactamente lo mismo, a vos te gustara más que yo estuviera perdida, ¿no? Así que bueno, eso. Y con respecto a lo de las ideologías políticas, y mirá, yo soy conservadora,
O sea, eso siempre lo planteé. Es algo que afortunadamente nunca fui ni feminista ni progresista. Siempre fui conservadora. Hubo momentos de mi vida donde fui más conservadora que otra. En general, tipo, es a medida que me voy volviendo más grande y voy estudiando más, me vuelvo más conservadora. Em, pero mis papás son peronistas, entonces yo conozco muchísimo sobre el peronismo porque mis padres son peronistas. Serían los peronistas lo más parecido a los peronistas de derecha. Es medio difícil las izquierdas y las derechas en el peronismo porque en teoría no tendría que haber ni izquierdas ni derechas, pero podríamos decir un peronismo de derecha. Y mis padres los dos son muy políticos, entonces en mi casa siempre se respiró la política. Yo no soy peronista. Hay un montón de cosas, un montón de críticas que le hago al peronismo. Me parece innecesario hacerlas al peronismo de Perón porque ya no existe. Es un paradigma en el que no nos movemos hoy. Frente al kirchnerismo fui siempre crítica. De hecho, yo fui de las personas... Cuando Cristina era gobierno, yo estaba totalmente apolítica, no me interesaba nada, qué sé yo, y aún así era crítica. Los que me conocieron en ese momento lo saben. Cuando yo me empiezo a involucrar con el tema de la política en el aborto fue con Macri, fui tremendamente crítica con Macri, estaba muy focalizada en el tema aborto porque era como el despertar, ¿no? Y estaba full metida en eso. Después vino el gobierno de Alberto Fernández con la cuarentena y cuando todo el mundo estaba, no, bueno, pero 15 días, pero algo habrán hecho, pero no sé qué, era justificando un montón de medidas perversas que tomó ese gobierno, yo, a pesar, y eso está tipo en internet, todavía están los videos colgados, yo fui de las primeras que salió a decir, esto está mal, esto es un gobierno, digo, esto está haciendo un montón de medidas completamente ilegales, esta cuarentena es completamente ilegítima. Cuando yo salía a criticar los índices de pobreza que estaban aumentando y todo el mundo me decía, ay no, pero quédate en tu casa y no sé qué, yo decía, no, para, quédate en tu casa, nada, hay gente que cobra y vive al día, no se puede quedar en su casa, tiene que salir a trabajar, ¿no? Que son las mismas críticas que, por ejemplo, le puedo hacer al liberalismo, porque está arrimando un montón de gente que está dejando un montón de gente bajo la línea de pobreza, que tiene un Estado que es completamente abusivo, ¿no? Y autoritario, son las mismas críticas que le hacía Fernández. Y bueno, después de Fernández vino Milei. Y ahí creo que la gente sí conoce un poco más cuáles son mis posturas con respecto al liberalismo. Pero en ese sentido yo siempre fui coherente. O sea, yo siempre fui conservadora y al kirchnerismo, que tal vez es el peronismo de izquierda, ¿no? Que sí hoy existe. Y al liberalismo les critico exactamente las mismas cosas, que es la idolatría, que es de pronto ese amor desmedido por el Estado, que es el individualismo y el no pensar en el otro, ¿no? Así que eso, y en cuanto a las izquierdas y derechas, mira, yo soy católica y creo firmemente, políticamente, lo que dice la doctrina social de la Iglesia, que no es ni de izquierda ni de derecha. Ahora, el que crea que la Iglesia por tal o cual cosa es de izquierda, y bueno, rey, primero falta formación, lo que diría, ¿no? Porque la Iglesia es bastante vasta en lo que dice, como para que vos te andes tomando atribuciones de a partir de 3 datos tontos determinar cosas. Pero bueno, nada, además de que falta formación, es una creencia ya a gusto del intérprete, porque la Iglesia es bastante clara. No has estado fuera de la polémica en ningún momento, pero especialmente hubo un tiempo muy álgido, que es cuando te declaras opositora a el gobierno de Javier Milei, ¿no? Empiezas a criticarlo, etcétera. Te llega el cargamontón en las redes sociales y finalmente también decides tomar un descanso, retirarte porque ya era demasiado. Cuando yo me convierto, o sea, adquirí un montón de cosas de Dios. Primero también, ¿no? Recordemos, la conversión es gradual. Uno no pasa de ser lo que de la nada a de pronto ser la mejor versión de uno mismo en la vida de la espiritualidad. Es un proceso donde uno va cambiando. Y cuando yo me convierto, la verdad es que cambié un montón de cosas en mi vida, pero en mi trabajo no cambié casi nada. ¿Por qué? Porque mi trabajo en líneas generales estaba bien orientado, ¿no? Tal vez lo que sí cambió muy claro eso fue que a partir de eso cualquier cosa nueva que escribía la hacía revisar por los sacerdotes para estar segura de que nada estaba contrariando aquello que decía la Iglesia Católica, ¿no? Pero igual nada, por suerte siempre llegamos al mismo punto, ¿no? Quiere decir que uno va entendiendo bien. Pero hay un montón de límites que yo no ponía, porque lo cierto es que la vida del conferencista, la vida del escritor y la vida de exposición es muy dura, y si uno no pone ningún límite es algo que te absorbe. Y yo en algún punto tenía medio el ídolo de la causa, ¿no? De que por la causa hago, y yo sabía que cuando las cosas iban mal, mi consuelo era Dios.
pero no estaba haciendo las cosas por Dios, las estaba haciendo por la causa, ¿no? Es una diferencia sutil. La diferencia sutil está en que la causa te puede pedir cosas que te drenan, pero Dios no te pide cosas que te drenan. Dios te pide tu mejor versión, la más amada, la que tiene errores, pero siempre te pide que te cuides, que te quieras y que te quieras como Él te quiere, ¿no? Entonces a mí me pasó que yo me metí a dar giras, me metí a dar conferencias, las redes sociales me estallaban, estaba en mi prime. Pero eso era a costa de hacerme muchísimo daño a mí, ¿no? De no poner ningún límite, de sentir que la vida me está asfixiando, no sé qué, de no entender un montón de cosas y de no respetarme. Y esto yo sé que parece un discurso súper armado, pero no. O sea, la vida de exposición es muy, muy dura. Y lo cierto es que, bueno, yo venía en todo esto. O sea, sí tuve un noviazgo en ese momento que fue un noviazgo muy fuerte para mí, porque fue muy importante, porque proyectamos un montón de cosas. Pero cuando ese noviazgo se termina, yo estaba mal y me di cuenta de que estando tan mal, no podía hacerme cargo de lo que generalmente me hacía cargo. Como que no tenía margen para aguantar todas las miserias que me pasaba la causa pro vida. Y en ese momento dije, no, yo esto no lo puedo seguir porque estoy muy mal y no me puedo hacer cargo de esto. Y yo venía hace tiempo con dudas con el trabajo. Decía, esto es para mí, esto es lo que Dios me está pidiendo, no sé qué. Y cuando pasa todo esto es como que esa es la gota que rebalsa el vaso. Entonces, a partir de ahí, me acuerdo que cierro las redes sociales, le pido a la gente que me deje de seguir, empiezo a eliminar seguidores, porque yo en ese momento me fui y pensaba que no volvía. Eso, digamos, confluyeron un montón de cosas, fue un momento muy crítico, yo después tuve depresión, o sea, a los más o menos 6 meses de cortar con esa pareja, que es más, yo cuando corto a los pocos días, a las semanitas, más o menos creo que 1 o 2 meses después, decido cerrar las redes sociales y a fin de año, en diciembre del 22, a mí me diagnostican depresión y empiezo a recibir tratamiento, medicación y demás, terapia psiquiátrica y terapia psicológica. La realidad es que no tenía, a ver, todo eso decís, tuvo que ver con mi ex y no, tuvo y no tuvo, porque fue la gota que rebalsó el vaso, pero el problema que yo tenía era muchísimo más serio. O sea, si hubiera sido solamente eso, no, probablemente no me iba. ¿Tenía cosas que resolver? Sí. Y yo cuando me fui pudiendo poner en duda por primera vez el hecho de decir como, ni siquiera poner en duda, yo suelto esto, porque además, convengamos que yo antes de eso había trabajado un montón de cosas y no había recibido respuesta, ¿no? Me había pasado, por ejemplo, que había empezado terapia ese mismo año con una psicóloga de una fundación católica, que cada vez que yo le decía, necesito como, o sea, siento que este no es mi camino, siento... Y en realidad después me di cuenta, no era que no era mi camino este trabajo, era que yo estaba haciendo las cosas mal, el camino era, lo que pasa es que estaba tomando los medios equivocados, ¿no? Pero cada vez que yo le decía, me decía, no, esta es tu misión, no la puedes dejar. Entonces yo no tenía ni siquiera en terapia un lugar para dudar, decir como, tengo que dejar esto. Lo planteaba con mis seres queridos y me decían, no, vos no puedes dejar, ¿no? Entonces era como muy buena intención, pero yo sentía una presión enorme de yo no puedo dejar y hubiera sido sano que en ese momento yo pudiera dudar. Después, cuando no pude dudar, en algún momento lo solté y dije, basta, yo me desentiendo de esto, yo no quiero más. Bueno, me voy y cuando decido irme me busco trabajo en otra cosa, empiezo a trabajar en una agencia de publicidad, empiezo a hacer equitación, voy con terapia, me doy mi tiempo para estar muy mal, para empezar a sanar, porque la verdad es que además eso fue una cosa muy, muy dura, una serie de sucesos muy desafortunados que me pasaron en ese momento. Este es un momento de prueba, de desierto, de tormenta. Fue tu pareja. Sí, no, fue durísima. O sea, yo me acuerdo, además venía Navidad y yo escribía poesías en ese momento. Y las poesías que yo escribía eran para Cuaresma, no era eran oraciones, no eran para nada el espíritu navideño. O sea, yo voy a decir algo muy feo, pero, y la verdad que me arrepiento, en ese momento me costaba un montón. Pero yo en ese momento estábamos, diciembre mundial, todos los argentinos pensando, queremos ganar el mundial. Y yo decía, yo quiero que lo perdamos porque no me banco que el resto sea feliz. No lo decía porque sabía que era una miseria enorme, ¿no? Pero digamos, imagínate que estaba tan mal que yo no me banco ver a la gente feliz alrededor mío. Está muy, muy mal. Pero bueno, nada. Es un periodo de un año, más o menos de mediados del 22 hasta mediados del 23, donde me doy este tiempo de sanar, me doy tiempo de entender, me doy tiempo de reconciliarme. Vos pensás que yo el libro que publiqué en el mediados del 24, Calladitas más bonitas, sobre la pornografía y la prostitución, lo había empezado a escribir a fines del 21.
o sea, antes de dejar, lo había empezado a escribir, publico otro libro en el medio, porque yo venía así, viste, como decía, un nivel de depresión, o sea, estaba escribiendo 2 libros al mismo tiempo, ¿entendés? Y uno lo terminé. En unas vacaciones tenía la mitad de uno y el otro terminado. O sea, tenía un nivel de trabajo realmente y de producción. Y en eso, digamos, en ese tiempo de irme, de alejarme, de dejar y demás, de cambiar mi medio social, de cambiar cosas en mi familia, de cambiar amigos, es que empiezo a reconciliarme con mi trabajo. Y me acuerdo que empiezo a agarrar el libro, este que tenía por la mitad, y digo, wow, qué lindo, ¿eh? Qué lindo que escribía, qué importante que es esto. Me acuerdo que lo leía y decía, qué interesante lo que estaba escribiendo. Y lo empiezo a volver a escribir. Y cuando lo empiezo a volver a escribir, me acuerdo que le empiezo a decir en terapia a mi psicóloga, que era otra, ¿no? Que la verdad, una terapeuta fantástica, eh, creo que mi trabajo era muy importante. Y me acuerdo que le digo, ¿y si yo quisiera volver? ¿Qué tengo que hacer para volver? Y entonces ahí empieza el camino de decir, tipo, bueno, qué cagadón que me fui, lo necesitaba, pero qué cagadón que me fui, ¿cómo hago para volver? ¿Y qué cosas tengo que mantener en esta vuelta para que no me vuelva a quemar y tener que volver a irme? Y entonces ahí con mi psicóloga empezamos a planear toda una especie de programa de reinserción de cosas. Decía, bueno, como esto no lo puedes dejar. No puedes dejar de ver a tus amigos, no puedes dejar de ver a tu familia, no puedes dejar de ir a terapia, no puedes dejar de ir a los caballos que te hace muy bien, no importa cuánto salga, no importa cuánto tiempo te consuma, no lo puedes dejar, no podés descuidar tu relación con Dios por el tema de volver al trabajo, ¿no? Porque vos, date una idea, a mí me contrataba gente que cree, pero cuando yo me iba de gira, ni siquiera me contemplaban la misa del domingo. ¿Entendés? Porque ellos sí iban a misa, pero yo llegaba un día a una ciudad y de pronto, pero ojo, ni siquiera de malas personas, sino que se tiene un nivel de descuido a veces donde si uno no pone límites, termina en esos lugares. Entonces, bueno, nada, como armamos todo este plan de contingencia y decido volver. En el medio se dicen un montón de cosas, en el medio hay un montón de gente que incluso cuando yo me iba me reclamaban que yo tenía que dar explicaciones de por qué me iba, yo no estaba pudiendo con mi vida. La gente que venía a explicar por qué te vas, porque vos tenés tantos cantidad de seguidores, porque hay gente como yo de pronto que te sigue y entonces van a decir una explicación. Yo decía, no puede ser tan miserable de que una persona te diga, me voy, estoy mal, necesito que me den espacio y que vos te creas que encima te den una explicación. Pero de pronto también soy una persona y puedo estar muy mal. Y cuando estás muy mal, actúas con los recursos que tenés. O sea, hoy lo miro y digo, la verdad me hubiera encantado no eliminar seguidores, me hubiera encantado dar una explicación, me hubiera encantado hacer las cosas más prolijo. Pero en ese momento no pude. O sea, eso era lo mejor que pude hacer. Porque estaba desbordadísima, porque estaba con un mal tan terrible que iba a desembocar en una depresión. Yo desde que empecé a estar mal hasta que tuve la medicación, yo sentía que cada día para mí era despertarme y lo tenía como patente, porque decía, el dolor es como si yo me la pasara todo el día caminando descalza sobre astillas de vidrio. Me voy a dormir y le pido a Dios que por favor este sufrimiento se termine y a la mañana siguiente, me pasaba toda la noche con pesadillas y a la mañana siguiente cuando me despertaba me ponía a llorar porque me había despertado. O sea, vos imaginate lo mal que estaba. Una persona que siempre había estado súper enamorada de su vida, que considero que a pesar de los problemas siempre tengo como una extraña capacidad para encontrar la felicidad en las pequeñas cosas y de pronto estar en una situación en la cual decía yo, no puedo más. Y que de pronto vinieran, no, porque vos tenés que dar explicaciones y no es que yo no puedo más. O sea, no sé qué explicación querés que te dé, no sé qué me pasa. Estoy tratando porque además todo ese tiempo hasta que mi terapeuta me dijo, podemos hacer una interconsulta porque puede ser, o sea, yo me acuerdo de llamarla llorando y decirle, Leticia, yo ya no doy más, no sé qué hacer, hice de todo, o sea, yo además en ese momento estaba teniendo unas crisis de angustias muy zarpadas, que el que conoce las crisis de angustias va a saber lo que son, si no, para que lo entiendan, son como primos hermanos de ataque de pánico, 3 por día, o sea, yo estaba muy, muy mal. Y en medio de todo esto se enferma tu hermano, se pone grave y tú estás entre que fuera y dentro de todo este ambiente tóxico que definitivamente no te ayudó y recibes la noticia de Juan. Sí, bueno, lo de mi hermano es muy duro porque ocurre como en el medio de todo esto. Yo en fines del 21 empiezo a escribir este libro en contra de la pornografía. Cuando empiezo a escribir el libro en contra de la pornografía, me pasa que a los 3 meses, ya con la parte de la pornografía toda escrita,
me entero que mi hermano estaba metido dentro de la industria pornográfica, se había metido a ser actor porno. Lo digo en casa, es un escándalo, qué sé yo, y entonces estos fines del 21, arranca el 22, mientras yo todavía estaba más o menos bien, ¿no? En realidad estás mal, pero no te das cuenta de que estás mal, o como todavía no reventó todo, no se desató el incendio. Y es el problema en mi familia de saber que está pasando esto, también lo duro de que cuando yo me entero, decir que se lo tengo que contar a mi mamá, sé que le voy a romper el corazón cuando se lo cuente, pero no se lo puedo no contar, ¿no? Porque no es bueno para mi hermano continuar en esto, porque no es bueno que mi mamá no lo sepa, porque, viste, hay un montón de cosas que yo esto se tiene que saber. Siempre manejándolo hasta ese momento como un tema privado de la familia. Y a fines del 22, mi hermano se entera que se había contagiado de VIH, bartonelosis y sífilis. Y yo me acuerdo que lo empecé a sospechar cuando me entero que mi hermano, que siempre le había gustado que la birra, que los tragos, no sé, de determinados tipos de tragos en la Navidad y no sé qué, era plena festejo porque la Argentina había salido campeón del Mundial, vamos al Obelisco a festejar, yo me iba por seguirlos a ellos porque estaba mal, y él dice, no, yo no me voy a tomar una cerveza, me voy a tomar una Coca-Cola. Y ahí cuenta que hace un par de meses, hace un mes más o menos, que ya no tomaba alcohol porque estaba con la medicación, no lo había dicho. Y yo dije, no, bueno, como que bueno, qué sé yo, y a partir de ahí mi hermano empieza que primero que le van a hacer una autopsia y él no, que debe ser porque, viste, como él no blanqueaba las cosas en casa, que debe ser por tal cosa y no sé qué. Hasta que, más o menos en febrero del año siguiente, blanquea que está enfermo de VIH, que ya el tratamiento de la sífilis lo había superado, la cantidad de pastillas que tomaba mi hermano para la cantidad de tratamiento. Cuando los enfermos de VIH empiezan a hacer el tratamiento, los primeros meses son meses de adaptación. Entonces suele pasar que por más que respondan bien y los análisis le dan bien, suelen tener fiebre y qué sé yo, porque el cuerpo está combatiendo otras infecciones que tenían producto de estar enfermos y que no estaba como, el cuerpo no estaba respondiendo bien. Y entonces mi hermano se pasa los primeros meses del año en esa situación. Yo además para esa altura del partido ya no vivía en la casa de mis papás, mi hermano vuelve a vivir en la casa de mis papás para que lo ayuden porque estaba con estas fiebres y qué sé yo. Y más o menos a mitad de ese año, de junio... No, en junio mi hermano ya estaba mal porque ya estaba internado y era mi cumpleaños. Un par de mesecitos antes, no sé, habrá sido mayo, em, mi mamá me cuenta que mi hermano está mal, que cree que puede estar teniendo depresión, y entonces me empieza a contar, ¿no? Que Juan está todo el tiempo con fiebre, que esto, aquello. Yo digo, pará, no es normal que esté todo el tiempo con fiebre. Y cuando va a la guardia, que le dicen, no, le dan ibuprofeno y lo hacen volver. Y a ver, que en algún punto era lógico porque es lo que termina pasando. Lo que pasa, bueno, y también mi hermano tiene un carácter que no era una persona como yo que se impone, que se pelea y que más allá, sino que él iba, le decían, y no decía, che, pará, pero hace 3 meses que me estás haciendo venir y me das ibuprofeno y me mandas de vuelta. Entonces le digo a mi mamá que yo lo voy a acompañar a una consulta a mi hermano y que yo me voy a pelear con quien sea, pero que a él le tiene que dar respuesta. Entonces me armo un día, me voy, lo acompaño hasta me pasé todo el día porque él tenía el sistema sanitario público, que no tiene las comodidades del sistema privado. Y me peleé con todo el mundo, me acuerdo, discutí, pero con quien fuera. A nivel, me acuerdo que viste, me querían ningunear y demás, hasta que conseguí que al día siguiente le dijeran, bueno, vení, que te atendemos y que le hicieran los análisis y que le entregaran los resultados y que no sé qué. Mi hermano me acuerdo que en ese momento estaba medio enojado conmigo porque estaba molesto, no soy un chico. Yo, no es que seas un chico, pero acá te tienen que dar una respuesta. Y si hay que pelearse, me peleo yo, no pasa nada, pero estamos. De hecho, tengo un video de ese día. Y a partir de ahí mi hermano, bueno, le hacen la siguiente consulta, se dan cuenta de que las cosas están mal y después lo dejan internado en el hospital. Y a partir de ahí viene un periodo en el que mi hermano está en el hospital, vuelve, qué sé yo. Le pasaban muchas cosas. O sea, ya a esa altura del partido Juan estaba muy mal y se tardaron mucho en encontrar qué era lo que le estaba pasando porque estaba tan mal que no le podían hacer las pruebas. Porque un día estaba bien y al día siguiente, claro, y los análisis de unas cosas le daban bien y otras cosas le daban mal. Entonces los médicos, que es cáncer, no, que no es cáncer, que es esto, que no, que eso, que yo lo más allá. Al final, cuando llegaron los resultados, que fue una semana después de que Juan muriera, tenía necrosis de la médula ósea, o sea, mi hermano sí tenía cáncer y se murió de eso,
pero la verdad también no es que el sistema sanitario actuó mal, es un poco la dejadez de mi hermano y otro poco que cuando se pudieron hacer las cosas ya era tan tarde y a mi hermano no le podían hacer una punción lumbar para saber cómo estaban las cosas porque de pronto le desaparecían las plaquetas y se podía morir desangrado, ¿entendés? Y desde ese momento al que él lo internan, él tiene una serie de crisis donde está a punto de morirse, creo que la primera, si mal no recuerdo, es en septiembre. Y finalmente se termina muriendo el 1 de diciembre. Mi esposo y yo te hemos acompañado en esta gira que has tenido en México y hemos visto cómo utilizas el ejemplo de lo que le pasó a tu hermano al terminar a veces tus conferencias. Y te quiero preguntar cómo lo que le pasó a Juan motiva tu lucha y todo este activismo aparte que haces en contra de la industria pornográfica. Mira, no es que lo haya pensado en ese momento como decir, uy, voy a usar esto para promocionar, sino que yo veo que mi hermano se empieza a poner mal. En el momento en el que lo internan a mi hermano, yo me doy cuenta de que esto va para peor y en ese momento me acuerdo que yo fui y le dije como a mis amigos más cercanos, a mi psicóloga, Juan se va a morir. O sea, yo estoy muy segura que se va a morir porque estoy viendo, o sea, tenías conocimiento suficiente de las cosas para darme cuenta de que estaba todo muy mal. Digo, es muy difícil que salga de esta, yo no creo que vaya a salir de esta. Em, y al principio me lo mantenía guardado porque mi hermano estaba vivo, mi hermano me miraba a las redes sociales, ¿no? Y también porque estaba mi familia en esto. Pero me acuerdo que después de la primera crisis, yo un punto en el que dije, esta industria de mierda me está robando a mi hermano y hay gente que sale a justificarlo. Porque yo, mientras tanto, volví a trabajar el tema. Yo en agosto, si mal no recuerdo, de ese año, tengo creo que mi primer viaje a Colombia a dar conferencias sobre este tema. Entonces la gente ya me ubicaba como que yo volví a hablar de esto y de pronto me tenía que comer comentarios de mierda de no porque la industria pornográfica, qué sé yo. Y yo me acuerdo que un día dije, esta industria de mierda me está robando a mi hermano. Y yo encima me lo tengo que mantener callado porque hay de pronto un idiota que sale a decir que la industria es algo buenísimo y no sé qué, bla, bla. Y me acuerdo que esa es la primera vez que yo pongo algo en redes sociales y digo, mi hermano se está muriendo por esta industria y explico, ¿no? Digo, mi hermano se metió a grabar pornografía y hoy se me está, y hoy mi hermano está internado y está muy mal. Puse algo así como su vida peligra porque él todavía podía llegar a leer eso. Em, y, y estoy como cansada de que vengan a decirme esto. Entonces ahí medio como que la gente se entera, es un momento medio como complicado porque el manejo hasta entonces había sido bastante privado. Y finalmente, cuando el 1 de diciembre mi hermano muere, yo que en los días previos había pedido oraciones en su momento y demás, lo digo en redes sociales. Yo me acuerdo, yo acababa de llegar a México para una gira. Para mí, además, esa gira era muy compleja porque yo necesitaba volver a dar conferencias, ¿no? Me había salido esa muy buena oportunidad de volver por el tema, por trabajar las cosas y demás. Pero también me pasaba que nada, que yo sabía, como veía las cosas, a mi hermano ya 2 semanas antes había pedido volver a casa, solamente tener cuidados paliativos. Mi hermano estaba muy mal, estaba hinchadísimo, había bajado de peso. O sea, mi hermano mayor, que medía 1 metro casi 80, estaba pesando 40 kilos. Yo peso 65. ¿Entendés? Imagínate lo que era eso, ¿no? Verlo, tipo, muy, muy mal. Y yo sabía que yo me iba de viaje, yo volvía y él no estaba. Me fui de viaje, llegué y al día siguiente de que llegué, mi hermano se murió. De hecho, yo me acuerdo cuando me despierto a las 6 de la mañana y veo la llamada perdida de mi mamá, yo sabía que era, ¿no? Y nada, pasa todo esto y y en el medio gana Milei en la Argentina, 11 de diciembre, no sé qué. Y está ese problema importante con Nicolás Márquez, que es producto de que yo no comulgo con las ideas del liberalismo, a 20 días de haberse muerto mi hermano, en una disputa de Twitter, donde yo básicamente, él me viene a buscar, me contesta una serie de 30 tweets más o menos, provocándome, diciéndome un montón de cosas bastante ofensivas, yo ignorándolo, hasta que en una le contesto algo exclusivamente político, me pone una contestación bastante vacía, terminan coronada con se ve que la muerte del degenerado de tu hermano te afectó. Felices fiestas, bendiciones. Y eso, bueno, es el problema que después desencadena todo lo demás, ¿no? Pero bueno,
era un momento como muy duro. Mi hermano muere el 1 de diciembre, su cumpleaños era el 6 de diciembre, vienen las fiestas donde mi hermano era súper protagonista de todo, porque era un payaso bárbaro. Una ola de violencia muy grande, porque hay un montón de gente que tomó esa vía miserable de meterse contra la vida personal. Te sí que a mí me chupó un huevo porque yo sé perfectamente quién era mi hermano, pero nada, como que fue un momento duro. El tiempo siempre es tirano, pero te quiero preguntar, ¿qué mensaje le dejarías a las personas que te están viendo en este momento, sobre todo a la juventud? Bueno, que espero que les sirva, honestamente. Nada, a mí lo testimonial generalmente no me va y además a veces siento que cuando uno habla de sus testimonios se pierde el foco. Con Juan creo que fue la primera vez en la que dije, che, para, los testimonios sí sirven. Porque cuando él se murió y yo estaba trabajando esto, y yo había empezado a trabajar esto antes de él, de pronto tuve la posibilidad, esa posibilidad que a veces Dios te da, de entender un poco. Y dije, bueno, si yo lo cuento, tal vez hay gente que no cae, ¿no? Tal vez el hermano de alguien no cae. Y si entonces yo, contando esto, que a mí me duele un montón, logro que alguien menos entre dentro de la industria, fue listo, como ya está, esto valió todo el trabajo, a pesar de todas las complicaciones, a pesar de las puteadas. Y entonces cobraba sentido todo el dolor que a mí y a mi familia nos tocó vivir con la muerte de Juan y con el sufrimiento de Juan. Entonces, nada, yo pude como investigar todo esto desde lo racional, ¿no? Todas mis causas. Al final es gracioso porque también me doy cuenta de que todo lo que escribí tuvo que ver con mi hermano, ¿no? Empecé a escribir el aborto por mi hermano, no empecé a escribir el tema de la pornografía, pero lo mantengo hasta el día de hoy por mi hermano. Mi hermano, si bien no vivió la eutanasia, vivió un periodo de una enfermedad muy grande, que perfectamente hubiera sido esos casos de eutanasia, era donde vos aprendés un montón de cosas. Y al final es como que todo lo que escribí, sin saberlo, se trataba de mi hermano. Y ahí también me fui dando cuenta que a veces hablar de los testimonios cambia. No sé, yo no soy la persona que responde a los testimonios, pero sí me di cuenta con él que tal vez era importante contar eso. Em, Así que bueno, al que esté viendo esto, si le sirve como para cambiar algo, cámbienlo. O sea, no, que esto no sea entretenimiento, porque yo no estoy hablando de esto para entretenerlos un rato, para que escuchen, no sé, 1 hora de entrevista de fondo. Yo lo cuento porque espero que algo les cambie, que ya sea el conocimiento a Dios, que sea el ver a esta pobre pecadora que todo el tiempo se equivoca, tratando de hacer mejor las cosas, o con un motivo más grande de sí misma, o lo que fuera, anda a saber qué toca a Dios con todo esto que dije en 1 hora. Tal vez fue un segundo de algo que yo dije que era una tontería, pero que realmente comprometa. Porque de nada sirve enamorarse de Dios si uno no decide amarlo. Y para amar algo hay que conocerlo y hay que jugársela, ¿no? Entonces, creo que es eso, ¿no? Sí, que espero que esto no sea entretenimiento, sino que sea una chispa que prenda un fuego más grande. Y ese fuego más grande que se note en su vida, en su entorno y en la vida de los demás. Se me acalambró.